Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, yo soy Wendy y te invito a escuchar mi nuevo podcast Desde la Esencia. Puedes escucharlo en cualquier plataforma, así que no te lo pierdas. Hola, yo soy Maui y te quiero invitar a que te descargues de manera totalmente gratuita mi kit de primera ayuda para padres de hijos diferentes. Es una serie de recursos en vídeo, en audio y también escritos con respuestas y con consejos sobre todo tipo de preguntas que nos solemos hacer los papás y las mamás de hijos con alguna diferencia de desarrollo, de comunicación o de aprendizaje. Pues descargártelo en mi página web, que es mauimoreno.com/kit. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Maui Moreno. Y esta semana queremos hablar de un tema que nos gusta mucho a las dos y suponemos que a muchas de ustedes escuchas también, que es el viajar, pero más bien el viajar como contemplación o el viajar como una práctica que va más allá de simplemente ir a visitar los lugares famosos o de ir de compras, por ejemplo. Y bueno, para empezar, pensamos en este tema porque viajar es algo que nos encanta a las dos. Yo la verdad es que como tengo una hija chiquita y todo, como que ya no he viajado como antes, que es como una lástima, porque claro, una de las cosas que más hacía con mi esposo era viajar, pero cuando se tienen hijos, pues ya no es como tan fácil, ¿no? No por el simple hecho de viajar, sino que cuando son chiquitos, pues tienen más horarios y más rutinas y se cansan más y se aburren más, etcétera. Pero el viajar siempre ha sido algo muy importante en la vida de las dos, pero en mi experiencia, yo pude como de verdad empezar a viajar una vez que empecé a hacerlo con mi esposo, porque antes era turista, no era viajera. Y hay una gran diferencia. Por toda mi vida, o sea, sí, cambiaba de escenarios, iba a visitar países, pero siempre desde esta, pues sí, o sea, desde una mirada turística, que quiere decir siempre conservando mi propia identidad, yendo a comer a los lugares, por ejemplo, que van todos los turistas. Eso, o sea, comportándome como una persona de una cultura ajena que va simplemente a conocer lugares nuevos y ya está, ¿no? Y cuando empecé a viajar con mi esposo, él me enseñó a de verdad ser viajera, que quiere decir que esos límites de tu cultura o de tu identidad se borran un poco y se mezclan con la cultura ajena, en el sentido como que, o sea, se genera una danza y un entendimiento como de intercambio de culturas y no nada más desde la parte de yo estoy visitando tu país como turista. Y entonces él, por ejemplo, fue quien me enseñó a siempre buscar los restaurantes donde come la gente local, por ejemplo, y no los turistas. En lugar de andar, por ejemplo, en metros o taxis o camiones, caminar las calles para encontrar esos tesoros que te dan ciudades nuevas, por ejemplo. Me enseñó a adoptar, mientras estoy en esos lugares, algunas costumbres como los demás para poderlos como comprender desde adentro, a conocer no sé, algunas palabras en el idioma, sea cual sea, pues, ¿no? Como para romper esa barrera de soy turista enfrente del local, etcétera, ¿no? Y creo que cuando empecé a viajar así, y además también tengo la costumbre de dibujar bastante cuando viajo, ¿no? O sea, dibujo edificios y así, como que empecé a sentir
el arte de viajar eso, o sea, como una contemplación, como una oportunidad para conocerme a mí también, para conocer más mis miedos, mis límites, mis resistencias, mis cosas, y también como un viaje hacia el otro, hacia otras culturas y hacia otras personas, para finalmente darme cuenta que cuando somos viajeros, de verdad, nos damos cuenta que más allá, ¿sabes?, de las diferencias culturales o de la manera en que nos vestimos o de los idiomas o de la comida, en realidad somos iguales, o sea, somos iguales. Siempre es la misma esencia, pero con diferentes disfraces o culturas o como sea. Entonces, sí. ¿Tú qué opinas sobre esto, amiga? Qué bonita reflexión, amiga. Sí, la verdad es que yo creo que hay un desdibujar de lo que dices tú, ¿no? De tu propia identidad, de tu propia maleta llena de cosas tuyas, ¿no? De tu cultura, de tus expectativas sociales y culturales, que si viajamos como una experiencia más holística, se desdibuja. Y entonces ahí es donde entra el otro. Pero como dices tú, tiene esas dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente de conocer al otro, conocer a la cultura a la que vas, a la que estás visitando, y conocerte mejor a ti, ¿no? Conocer todas esas resistencias y todas esas cosas que te causan incómodo, que tal vez en tu propia cultura no sentirías tanto, pues porque estás en esa cultura. Entonces, hace poco vi una reflexión de una chica en Instagram que decía algo así como qué curioso, qué paradoja, que para aligerar la mochila, de manera metafóricamente hablando, hay que ponerse la mochila a cuestas y viajar, ¿no? O sea, ella hablaba desde el punto de vista del viaje. Uh-huh. Y decía que el viaje era una oportunidad precisamente para cargarse la mochila a nivel físico, a nivel real, ¿no? Agarrar una maleta, pero también a nivel metafísico poder, a través del viaje, ir soltando cosas de esa maleta, de esa mochila que ya no nos sirven, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en mi caso personal, yo diría que para mí viajar ha sido siempre como el trasfondo de crecimiento personal mío y de conocerme mejor, de autoconocimiento, ¿no? Entonces, en mi caso es verdad que yo viajé, por ejemplo, a Estados Unidos cuando tenía 15 meses, que por supuesto no me acuerdo, pero o sea, ya de bebé, ¿no? En los años 70, que no era tan común, ya crucé el charco, ya crucé el Atlántico. He tenido una familia bastante viajera y hemos podido pasar temporadas porque tenemos familia en Estados Unidos y en otros países. Y entonces en mí como que ya tenía como que ya me había picado ese bichito desde muy pequeña. Y entonces, de adolescente, yo todos los veranos me iba afuera, me iba a Francia, me iba al Reino Unido y hacía amigas y amigos europeos. Entonces luego me invitaban y entonces pues luego a lo mejor iba a Suecia o a Italia o a Grecia. Y entonces en esa época para mí era más un tema de diversión, era un tema de encontrar lo común que yo tenía con otros adolescentes o con otras personas jóvenes de mi edad de otros países europeos y darme cuenta de que lo que acabas de decir tú, no somos tan diferentes, ¿no? Que todos queremos pasárnoslo bien, todos queremos ser felices, todos queremos tener una vida agradable, ¿no? Conocer gente, tener experiencias interesantes, por un lado. Y por otro lado, era como mi manera de salir de mi zona de confort, claro. Uh-huh. Yo lo hacía con muchísimo gusto porque me encantaba, porque para mí socializar siempre ha sido importante, entonces conocer a gente de diferentes países me fascinaba siempre. Pero también me tenía que forzar, claro, porque al final, bueno, pues si yo estaba muy cómoda en mi vida en Madrid, pues lo de llegar el verano y marcharme a Francia, además yo me iba sola, ¿eh? Uh-huh. Yo me iba sola, iba siempre o sea, iba como parte de un colegio de lenguaje, o sea, de idiomas, ¿no? Para el verano eran cursos de verano, pero me iba sola, no me iba con amigas madrileñas, o sea, no me iba con amigas mías españolas. Entonces, eso era una manera también de forzarme, entre comillas, ¿no? A salir de mi zona de confort. Entonces, para mí, el viajar, y no tanto el viajar como desplazamiento, sino el viajar como trasplantarte a un entorno diferente, que a veces puede ser durante unos días o unas semanas, a veces puede ser durante meses o incluso años. Para mí eso es lo que ha constituido ese trasfondo, o sea, ese contexto en el que yo me he ido conociendo mejor
me he ido entendiendo mejor y entendiendo mejor mis resistencias y mis manías y mis prejuicios y todas esas creencias que muchas veces no vemos porque son automáticas, o sea, están ahí ya muy implantadas, y entonces hasta que no las contrastas con otra realidad o con otra creencia o con otra manera de pensar en la vida, no te das cuenta de ella. Entonces necesitas del otro para conocerte a ti, en ese sentido, ¿no? En ese sentido de intercambio, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y entonces yo aquí lo que diría es que, igual que has hecho tú esa distinción entre turista y viajera o viajante, yo aquí también diría que el viaje como contemplación no se trata de desplazarte físicamente, sino de contrastarte con otro, que en realidad no es otro, es tú, o sea, es otro ser humano como tú, que simplemente tiene otras circunstancias. Pero tú te puedes contrastar, es decir, tú te puedes conocer mejor precisamente en oposición a el otro. Y con oposición no me refiero a conflicto, me refiero simplemente a que la otra persona hace espejo. Exacto. Ajá. Exacto. Sí. Yo creo, y bueno, me ha sucedido varias veces, sobre todo en Asia, nada más porque en Europa, pues finalmente hay más similitudes, ¿sabes? O sea, como en muchas cosas, en cuestión de alimentos, en cuestión física, etcétera, ¿no? Cuando vas a Asia, pues sí es otro mundo totalmente. Y entonces, cuando más se me hizo evidente esta unidad o esta mismidad esencial, más allá de las diferencias externas, es cuando, de verdad, cuando te das cuenta que no importa las creencias de cada quien, que no importa lo que come cada quien o el idioma, ¿no? Sino que, por ejemplo, una sonrisa la entiende cualquiera. Uh-huh. Una lágrima la entiende cualquiera. Que si necesitas ayuda en cualquier sentido, ayuda desde que te digan cómo llegar a algún lugar o ayuda porque tuviste un accidente, etcétera, que literalmente esa esencia es tan la misma que se trascienden lenguajes, que se trascienden y literalmente puedes darte a entender y el otro te entiende, ¿no? Porque eso, más allá de las circunstancias, somos iguales, todos sufrimos, todos amamos, todos necesitamos ayuda, todos nos reímos, ¿no? Y entonces este baile, esta danza bien bonita cuando tienes con otras personas que aparentemente son tan ajenas a ti, pero tan iguales a ti también en lo que verdaderamente importa, en lo esencial, creo que es uno de los grandes regalos que da el viajar como contemplación, ¿no? Uh-huh. Como con esas ganas, exacto, o sea, no solo de visitar los lugares famosos, que por supuesto también es muy bonito, ¿no? O sea, el ver de frente, o sea, ir a tocar la Torre Eiffel, por ejemplo, las pirámides de Egipto o nadar en el río Ganges o lo que sea, claro, pero ándale, como esa sensación que tú diste, que es como de contraste, pero al mismo tiempo como de fusionarte con esa cultura también. Sí, pero yo creo que aquí has dicho algo muy importante, que es puedes darte a entender y el otro te entiende. Y esto es fundamental, o sea, porque precisamente ahí está, yo creo que la diferencia entre una persona que es como el turista accidental, en el sentido de que, bueno, va de punto A a punto B y entonces por el camino se encuentra cosas, y una persona que realmente se abre a la experiencia uh-huh. y la llama como la quiera llamar, ya sea viaje de negocios, viaje de placer, gira mundial, da igual. Es la actitud del que se planta en un contexto diferente. Porque si tu actitud es de esto es diferente, yo no lo conozco, me causa rechazo, o me causa rechazo muchas veces inconsciente, no que estemos ahí diciendo no me gustan los parisinos, no, es que a lo mejor dices, uy, la gente aquí es tal, y entonces ya con eso estás juzgando y estás poniendo una distancia y estás poniendo como una especie de pared invisible por la que tú ya te estás clasificando de yo no soy parisina y estos sí son parisinos, entonces estos son así y yo no soy así, ¿no? La actitud es fundamental y tú lo has dicho, si te quieres dar a entender
esa actitud es la actitud del viajero que se abre. Entonces, eso no quiere decir que nos guste todo, o no quiere decir que estemos cómodos en todas las situaciones, o que no lo pasemos mal, o que no nos estresemos. Yo, por ejemplo, soy una viajera bastante empedernida y, sin embargo, a veces me estreso muchísimo y soy bastante rígida en ciertas cosas, ¿no? Pero la diferencia está en que me di cuenta. O sea, me di cuenta porque la actitud mía no es ir a cerrarme en banda, la actitud mía es ir a conocer, es curiosidad, ¿no? Esa apertura de la que ya hemos hablado en otros episodios, que es una apertura no solamente mental, sino también de corazón. O sea, a todos los niveles, ¿no? Incluso, bueno, pues espiritual, trascendental, ¿no? De, a ver, viendo cómo vive esta gente, si a lo mejor yo aprendo algo más sobre la esencia humana, ¿no? Que yo creo que es súper fácil, precisamente por ese contraste. Pero ahí la clave está en la actitud propia, ¿no? De decir, yo voy con apertura, porque si no voy con apertura, pues chica, mejor no hagas la maleta, sí. Porque la experiencia va a ser muchísimo más reducida y además, bueno, como decíamos en el episodio de la semana pasada, creo, ¿no? De la noche oscura del alma o de hace 2 semanas, de todas las dificultades podemos sacar beneficios, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que si viajamos en tensión y bajamos con cerrazón, es decir, sin esa apertura, es más probable que no lo disfrutemos porque es más probable que estemos enfocados en todas esas cosas que no nos gustan, que nos causan malestar, que nos causan incomodidad, que básicamente rechazamos, ¿no? Claro, porque además llega el momento que, aunque tu cuerpo está ahí, no estás ahí y no estás en, por ejemplo, en tu propio país, que es donde quieres estar. Y entonces llega un punto que no estás en ninguna parte. Es un limbo. Claro, ¿no? Porque dices, eso, entre más resistencia y más cerradez tengas a la experiencia y al país en donde estás, por ejemplo, y más lo compares con lo tuyo y etcétera, pues no experimentas nada, no vives nada y el viaje se vuelve, exacto, una carga, una obligación, algo feo. Ahora, me parece súper importante lo que tú dices, o sea, para nada tiene que ver el viajar como contemplación así, o sea, como que sea una experiencia preciosa las 24 horas del día, o sea, claro que no, vamos, hay cosas que van a incomodarte, como tú dices, que no te van a gustar, que vas a rechazar y todo, pero es eso, o sea, es ser consciente de las resistencias, de los rechazos y mantenernos en el lugar donde estamos, aunque no nos guste, vamos, no regresar a casa en la mente, ¿no? Exacto. Cuando finalmente ya estamos ahí. Y yo creo también, o sea, como consejo práctico, y a partir de mi experiencia, o sea, yo sé que cuando visitamos un nuevo país y que como no sabemos si vamos a volver pronto, queremos hacer mucho en poco tiempo, mucho. O sea, queremos ir a muchísimos lugares, conocer muchísimas cosas, etcétera. Y eso muchas veces provoca estar en la posición permanentemente de turista con estrés, o sea, con conflictos, etcétera. En mi experiencia, el viajar integrando ese lugar en donde estamos, el de verdad saboreándolo, disfrutándolo, teniendo esta intimidad con el mismo lugar, con esta cultura y todo, es preferible viajar más despacio. Quizá no conocer todo o todos los lugares, ir con prisa permanentemente, porque la vida misma, o sea, la vida no se puede disfrutar ni saborear si se vive deprisa todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, un gran placer es que si tú pasas un poco más de tiempo, por ejemplo, en el desayuno o tomando un café o caminando y pasas 20 minutos platicando como puedas, o sea, con señales, como sea, con alguien local, el viaje que ocurre ahí es algo precioso que probablemente te genere mucho más placer que correr de un lado a otro antes de que cierren los museos y las cosas. Por ejemplo. Sí, yo aquí es muy, muy interesante porque era algo que yo quería también comentar, ¿no? Que es todo el tema del mindfulness viajero. Uh-huh. O sea, de realmente disfrutar del gozo de las pequeñas cosas
que se hace de una manera algo más fácil incluso, o se puede hacer más fácil cuando estamos viajando, porque esas pequeñas cosas son diferentes. Entonces es muchísimo más fácil que conectemos con nuestra mente de principiante, ¿no? Que para el que no sepa de qué estoy hablando, básicamente es esa manera de estar en el mundo y de ser que nos conecta con nuestro niño interior, porque todos los niños tienen mente de principiante. Para los niños todo es nuevo, entonces todo lo ven y lo aceptan de una manera entregada, o sea, con curiosidad, con apertura, todo es emocionante. Entonces, cuando vamos a un sitio nuevo, sobre todo si es muy diferente de donde nosotros somos, tenemos ya innatamente, o sea, como totalmente metido en nuestro cerebro, como si nos hubiesen metido ahí un software nuevo, mente de principiante. Como si nos hubiesen instalado una mente de principiante, porque todo es nuevo y entonces todo lo podemos ver desde ese punto de vista de el gozo de, ay, aquí el desayuno es de esta manera. Y entonces es una sensación nueva, es una experiencia nueva. Y cuando vamos muy deprisa, además metiendo por encima, ¿no?, esos patrones nuestros de, no, yo para desayunar solamente desayuno un café y me voy corriendo. Bueno, pero a lo mejor tú ahora mismo estás en otro país en el que el desayuno se hace de otra manera y entonces te permite, en este caso, por ejemplo, pues desayunar y tomarte una hora entera y entonces en ese momento, como dices tú, puedes hablar con alguien o puedes hacer señas con alguien o de repente puedes darte cuenta de que huele todo diferente. Eso, exacto. Puedes ponerte en contacto con tus propios sentidos, ¿no? Que yo creo que hemos hablado en esta primera parte un poco más de todo lo que es la parte más psicológica, del contraste con el otro, las resistencias, todo eso, pero yo creo que hay una parte también muy interesante del viaje como contemplación, que es la parte sensorial. Sí, exacto, supuesto. es la parte más mindfulness, ¿no? Es la parte que nos permite conectarnos con nuestra experiencia en ese momento. Y yo, por ejemplo, recuerdo, yo he tenido mucha suerte, realmente considero que soy una persona muy afortunada porque he viajado y he vivido en muchos países, y entonces yo, por ejemplo, recuerdo que en nuestra casa en Mozambique, yo viví en Mozambique 3 años y medio, teníamos un árbol que se llama frangipani, que es un tipo de árbol como de la familia de las magnolias, entonces tiene unas hojas preciosas y unas flores blancas que dan un olor espectacular. Y entonces la persona que me ayudaba en la casa se caían mucho, entonces me las recogía, me las ponía en una especie como de cuenco con agua y duraban muchísimos días. Y entonces yo muchas veces me levantaba por las mañanas a oler y es que me sentaba a oler los frangipanis, las flores de la frangipani y decía, Dios mío, esto es nirvana. O sea, esto sí, es... claro. En este momento estoy teniendo una experiencia cumbre en base a nada, simplemente en base a mi olor, al olor que estoy disfrutando y a esa experiencia que me estoy regalando porque yo sé que en Madrid no hay frangipanis y en Washington tampoco. O sea, quién sabe, vamos en el sentido de que a lo mejor en Washington alguien tiene un frangipani plantado, pues no, pero si vivimos deprisa no lo vamos a oler, ¿no? Y que a lo que voy es esto que creo que es importante también aquí, o sea, es a qué y para qué vamos al lugar al donde vamos. Porque, por ejemplo, si vamos a ver las pinturas y los edificios y las esculturas que nada más hay ahí, o sea, ¿no? Como, bueno, entonces estamos haciendo un viaje, pues más bien como para coleccionar, a la mente y ya, ¿no? Como con más información, claro, ¿no? Como colecciones, bla, bla. Pero, exacto, o sea, si vamos más lento y si en lugar de ir a 5 lugares en un día, vamos a 2 o 3 porque nos tomamos el tiempo en cada uno. Entonces, exacto, o sea, podemos conocer ese lugar, en realidad lo que es su olor, o sea, a qué huele, a qué sabe de verdad o sea, su comida y no comer rapidísimo en McDonald's para llegar rápido al museo. ¿Cómo suena los árboles? ¿Cómo suena en realidad el idioma cuando va hablando la gente? ¿Cuáles son los sonidos que se escuchan? ¿No? Entonces, en realidad ahí
estamos de verdad inmersos en el lugar en el que estamos. Entonces, por supuesto que vamos también a conocer los museos y los lugares, los edificios, etcétera. Por supuesto, o sea, es parte de, ¿no? Pero creo que es importante detenerte, porque si no pasa lo que siempre pasa, que es que regresando de las vacaciones necesitamos vacaciones por lo cansadas que fueron las vacaciones. Y entonces, es este ciclo que básicamente quiere decir que sí hubo disfrute, por supuesto, del viaje, pero que no hubo esa entrega relajada al lugar en el que estabas. Entonces, creo que cuando tú regresas de un viaje, el que sea, siempre va a haber estrés en el sentido de tu mente consumió muchas cosas nuevas, o sea, no fue mucho y necesariamente tiene como que volver a la rutina y a la calma y todo. Entonces, ese estrés de sobreestímulos es algo que no se puede evitar. Sin embargo, si de verdad nos entregamos y nos detenemos, nos tomamos el tiempo, ¿no? Como dices, y en lugar de ir a 5 ciudades, pues a lo mejor vamos a 2 o a 3, o sea, esto... Creo que entonces el viaje, como dices, se vuelve una experiencia que nos nutre a todo nivel, o sea, no solo a nivel de mental Sí. y de coleccionar más información y más cosas. No, o sea, se vuelve algo que nos nutrió el alma, que nos nutrió el cuerpo, que el espíritu, etcétera, ¿no? Y entonces el viaje, o sea, la experiencia del viajar es eso, o sea, ya no es el viaje como este cambio físico o geográfico de tu cuerpo, ¿no? Sino es el viaje como experiencia de autoconocimiento, de contemplación, eso. Entonces, o sea, el viaje como tal, el acto de viajar se vuelve la experiencia de viajar, que son 2 cosas muy diferentes todavía. Sí, totalmente. Y además yo creo que, volviendo a lo que has dicho tú antes, yo creo que cuando viajamos, cuando estamos organizando un viaje, cuando estamos planeando unas vacaciones, sería muy, muy útil empezar por a qué y para qué voy yo a este sitio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con toda honestidad, me doy cuenta, todavía lo hago. Lo que pasa que, digamos que a nivel de justificación interna inicial siempre es porque quiero conocer esto, ¿no? Es un afán de colección. Uh-huh. Y es muy común que cuando nos preguntamos para qué queremos viajar, muchas veces es para coleccionar. Es una especie como de ejercicio de tic, ¿no? De, venga, este ya lo quito de mi lista. Ya lo conocí. Exacto, tenemos ahí una lista previa de cosas que queremos ver. Y al final lo que acabamos es también cansándonos, ¿no? Es como si fuese una maratón. Mucha gente viaja como una maratón, uh-huh. O sea, en la que básicamente tienes que coleccionar, básicamente estás a la caza y captura, estás uh-huh. cazando ciertos museos, ciertas experiencias, uh-huh. ciertos lugares, y entonces una vez que lo has hecho es como pum, ya está, fuera, listo. Entonces, que es un poco, yo tengo una amiga mexicana muy graciosa que habla de, bueno, ella de hecho viaja un poco así y siempre ha sido como una terminología que hemos utilizado las dos cuando hablamos de los ponchitours. El ponchitour es un poco como los tours japoneses, estos que llegas a un sitio, te vomita un autobús a 30, 40 personas, todas van en plan borregos a un sitio, hacen fotos, vuelven a salir al autobús y se van a otro sitio. Sí. Entonces, este tipo de, lo que yo llamo el ponchitour es un afán coleccionista. Es un afán coleccionista. Y eso básicamente hoy en día casi no hace falta ni subirse a un avión, porque eso casi lo puedes hacer desde la comodidad de tu propia casa, sí. Con YouTube, con vídeos, con películas, con documentales. Entonces, claro, eso no para nada puede compararse con la experiencia íntima de estar ahí. O sea, la experiencia sensorial, la experiencia emocional y la experiencia física, por supuesto, también, y mental, de estar en un país en el que todo es diferente o en el que muchas cosas son diferentes. Y yo aquí también quería hacer un apunte de que cuando tenemos dificultades al viajar, uh-huh. aparte de ser grandes oportunidades para conocernos mejor, para conocer mejor nuestros gatillos y las cosas que nos hacen perder los estribos, también hay que ser compasivo de no tomarnos las cosas de manera muy personal, porque incluso cuando hemos tenido malas experiencias en los viajes, por toda una serie de factores, mala suerte, bueno, yo qué sé, cosas que se complican,
muchas veces nos lo tomamos de manera personal, ¿no? Decimos, es que no me trataron bien porque, pues eso, porque era mujer o porque era de este país y a la gente de este país, yo qué sé, hay muchísimos americanos seguramente en el mundo que podrían decir, es que a mí no me tratan bien porque soy americano. O sea, es decir, hay muchas veces en las que podemos sentirnos personalmente como amenazados, ¿no? O pues es que soy blanca en un país de negros o es que lo que sea, da igual. Y yo creo que aquí también hay que tener muy en cuenta que cuando viajamos, la mayor parte de las cosas que nos pasan no nos pasan a nosotros personalmente. O sea, no, las vivimos personalmente porque somos un ser humano y todo lo percibimos desde nuestro ego, desde nuestra integridad física, ¿no? Como pequeña isla, pero no somos islas. Y muchas veces cuando vas a un sitio, por ejemplo, y te dicen no puede entrar porque... A mí me pasó en Tailandia, que yo iba bastante bien vestida, pero resulta que llevaba camisetas sin mangas. Entonces no eran tirantes. No, eran sin mangas, entonces no podía entrar en el... Entonces me dejaron, me dieron cosas para ponerme, me dieron como una camisita para ponerme por encima. Hay mucha gente que eso ya le daría bastante por saco y diría, pues ya no entro, ya no voy a los templos. A mí qué coño me importa si no me dejan entrar vestido así, es mi libertad personal. Y entonces podemos muchas veces entrar en este tipo de enfados culturales de es mi libertad personal, ¿cómo se atreven a negarme mi libertad personal? Y yo aquí lo que también diría es que hay que viajar con humildad, porque no se trata de ti, eso no va por ti, concretamente. Tú, por ejemplo, yo, Magui Moreno, no, eso no fue una crítica a mí, Magui Moreno, eso fue simplemente que hay una serie de normas basadas en una serie de tradiciones, de hábitos y de creencias que son culturales y que yo puedo estar en mayor o menor, o sea, puedo estar en desacuerdo, ¿no? En mayor o menor desacuerdo, decir, pues esto a mí no me parece a lo mejor muy razonable, pero al final eso da igual, porque no se trata de ti, no se trata de ti, hay que viajar con humildad para darte cuenta de que no te puedes tomar las cosas de manera personal, porque en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver contigo. Entonces, ahí de nuevo es una invitación a que reflexionemos sobre cómo cuando hay cosas que nos molestan, no tienen que ver con nosotros. No, pero mira. Parte de la diferencia de ser humano. Entre el viajero y el turista. Exacto. Porque vamos, el turista sí se va a enojar, sí va a ir, no, pues entonces ya no entro, ya no les voy a pagar, etcétera, porque va a coleccionar la experiencia, pero vamos, el viajero comprende que, vamos, al ser una cultura distinta, por ejemplo, adoptas su cultura por unos minutos, como por ejemplo taparte la cabeza o los hombros, no, o sea, te fusionas con ellos para poder disfrutar de lo que son ellos, o sea, de la cultura, ¿no? Entonces, comunidad... Yo diría, además, que eso es un gran regalo, ya un poco para ir acabando. O sea, a ver, yo, por ejemplo, cuando era pequeña, no sé si alguna vez lo he dicho en el podcast, pero yo cuando era pequeña, la típica pregunta que te hacían de ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía que quería ser actriz. O sea, por favor, yo que siempre he sido súper tímida y súper a nivel público, ¿no? Yo a veces lo pienso y digo, oye, a lo mejor esto de viajar, en mi caso que soy nómada profesional, es una manera de satisfacer esa, digamos, como esa pulsión que yo tenía de pequeña de ser actriz, que básicamente era una pulsión por ser diferente y por ser diferente de muchas maneras, es decir, por probar muchas cosas, ¿no? Y entonces viajar es una manera de probar muchas cosas de manera, digamos, menos permanente. Entonces, si, por ejemplo, un día vas y resulta que vas a Jordania o vas a Irán y te tienes que poner el velo, oye, qué cosa tan interesante, como mujer, qué cosa tan interesante poder por un día o por unas horas o incluso por unos minutos, a lo mejor por 10 minutos, llevar un velo encima de tu cabeza y sentir lo que es llevar un velo encima de tu cabeza y sentir la tela y verte con velo y verte cómo a lo mejor estás muy guapa con velo o no, da igual. Y tomar toda esa experiencia como si por ese día fueses musulmana. O sea, qué gran oportunidad de vivir vidas ajenas en tu propia vida, aunque sea solamente por unos instantes. Yo creo que ese es el gran regalo, aparte del autoconocimiento y aparte de todas esas memorias que nos quedan tan preciosas de esos momentos que hemos vivido agradables cuando viajamos. El gran regalo realmente es poder unirte
a todos los seres humanos porque en ciertos momentos eres otra persona. Es como si fueses otra persona. Sí, sí, claro, ¿no? Como lo decíamos, ¿no? O sea, que te fusionas con eso. O sea, te transformas en ellos por unos instantes. Y ese es el gran regalo, o sea, el poder disfrutar del mundo entero siendo, ¿no? Como, pues sí, o sea, ándale, como adoptando estos personajes, estos roles de ti mismo, tus aspectos en diferentes lugares del mundo. Creo que es precioso, pero también, de verdad, o sea, no me gustaría que se quedaran ustedes que nos escuchan, ¿no? Con la idea que ser turista está mal, o sea, no, sino que conectar antes de hacer la maleta, ¿no? Conectar con nuestra intención y propósito de querer ir a tal país, a tal ciudad, ¿no? O sea, ¿cuál es? Se vale ser turista, se vale ir con prisa, o sea, se vale, por supuesto, pero... Se vale coleccionar también. Sí, claro. Y muy bien, pero sabiendo que al final van a quedarte las fotos de recuerdo, por supuesto, memorias muy rápidas, ¿no? Sí, y sí, la palomita en tu lista, por supuesto, pero si se quiere tener la experiencia contemplativa de viajar y no nada más ir a visitar los lugares como tal, pues entonces sí, o sea, sí es importante el ir más despacio, el darnos tiempo para conectar con todo lo sensorial que hay, que si solo tomamos un café en la mañana está perfecto, pero es diferente que te lo tomes rápido en tu cuarto de hotel, si sabes, para salir temprano, a que te sientes en el café de la esquina por una hora para literalmente contemplar la vida, o sea, cómo sucede la vida en el lugar en donde estás, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, las dos cosas son válidas, las dos cosas están bien, simplemente eso, o sea, sabiendo que ir a otros países puede ser una gran experiencia, una práctica espiritual, una práctica de autoconocimiento muy poderosa y no nada más quedarse en el nivel de conocer y ya, de coleccionar imágenes y fotos nuevas, eso es todo, ¿no? Entonces, las dos son válidas. El consejo nada más hoy es ese, es antes de que viajes, conecta con tu intención y la que sea, vívela al 100%, disfrútala muchísimo y no permitas que tus miedos y resistencias normales te impidan de verdad estar en el lugar donde estás y que ya pagaste por estar, ¿no? Entonces, es con lo que yo... Sí, y yo a eso no añadiría nada más. Yo creo que ese es el punto de este episodio. Yo creo que básicamente animar a cualquier persona que nos esté escuchando que sienta ese gusanillo de quiero viajar, quiero conocer otras cosas, otros países, otras culturas, a que lo haga, porque muchas veces el tema de viajar como contemplación es que ni siquiera nos lo planteamos porque tenemos miedo. Y cuando lo hacemos desde el lado turista, pero no porque sea eso lo que queremos, sino porque tenemos miedo. Entonces, para todas aquellas personas que nos escuchen y que ni siquiera se hayan planteado viajar o que lo hayan hecho de una manera más turista, pero quieran algo más del viaje, quieran realmente sentir toda esa experiencia de verse reflejado en el otro, a que lo hagan. Esto es lo único que yo diría, te invito a que lo hagas. No te va a pasar nada en el sentido de que vas a crecer como persona, te vas a conocer mejor y todas las cosas que te pasen, malas o buenas, van a servir para conectar contigo mismo si vas con esa intención de abrirte a lo que está a tu alrededor y de abrirte a ti mismo. Así que con eso nos despedimos. Bueno, y muy rápido, pero eso sí, siempre con precaución y conciencia, es decir, o sea, siempre cuidándose, conociendo las reglas de dónde estás, etcétera. Sí, por supuesto. No hay que ir nada más así. No hay que ser loco. Pues yo
Sí, no hay que ser loco. No hay que en la mañana, exacto, no. No, hay que ser cuidadoso, pero bueno, eso se da por entendido. Y hay que ser respetuoso y hay que tener humildad. Y cuando no sabes, mejor no metas la pata. Es decir, si no sabes realmente, en vez de asumir que te están criticando a ti personalmente, asume que simplemente hay algo que desconoces, que no sabes y que por lo tanto no tiene que ver contigo personalmente, sino que simplemente, bueno, pues ha habido una mala comunicación o un malentendido. Así que yo creo que con eso a nivel práctico, con esa humildad y con esa apertura de corazón y con esa buena intención de querer conectar con los demás y con nosotros mismos, podemos tener viajes realmente preciosos a pesar de las dificultades y de los estreses que son totalmente inherentes a viajar. O sea, que eso tampoco aquí no estamos tampoco planteando que el viaje sea una noción romántica, ¿no? No, porque los viajes son un coñazo también. Los viajes, hay retrasos, se pierden las maletas, te roban, o sea, te pueden pasar muchas cosas, pero los viajes realmente son una oportunidad única para conectar con nosotros y con el universo, o sea, con este planeta Tierra a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de naturaleza, a nivel emocional, a todos los niveles. Así que con esta invitación os dejamos, esperamos que paséis muy buena semana y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier comentario o cualquier historia que nos queráis contar sobre vuestros propios viajes contemplativos o no, pues nos podéis comentar por redes sociales. En Instagram estamos en @sagradocotidiano, en Facebook estamos en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano y también nos podéis escribir a nuestra dirección de email que es sagradocotidiano@gmail.com. Así que hasta la semana que viene os mandamos un fuerte abrazo. Un abrazote, cuídense mucho, bye bye. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.